Gracias por continuar con nosotros, oiga. Y seguimos de manteles largos porque tenemos un invitado muy especial que usted ya lo conoce, ya lo ha escuchado con nosotros, el filósofo Alejandro Santos Repeto, coordinador de proyectos del Centro Noema y miembro del Consejo Académico de la Federación Mexicana de Niñas, Niños y Jóvenes y autor de un libro maravilloso, Apuntes sobre Ética Cinematográfica. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Muy bien, como siempre, muy contento de estar aquí contigo para platicar sobre diversos temas. Oye, antes no dije todo tu currículum porque te diste cuenta que ya me faltaba aire, ¿no? Si me da tu currículum, bueno, no acabamos de presentarte. ¿De qué platicaremos el día de Bueno, hoy? quiero empezar hoy. Siempre es importante como cambiar, ¿no? Como que esos esquemas lineales no van con uno y creo que tampoco contigo. Entonces, quería un poquito como invertir los papeles y preguntarte, Monse, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen Revolución Mexicana como imagen? Sinceramente, pienso en laderitas, pienso en trenzas, pienso en armas, pienso en balas, pienso en vestidos estos largos, ¿no? Como trajes mexicanos. Eh, veo Es que me visualizo mucho como en películas de antes, como salían estas casones en México, tierra, caballos, movimientos, pláticas filosóficas como las que tú tienes, pero debajo que sale un árbol en una casa, escondidos. Se me vendrán a la cabeza. Bueno, vamos a ir explorando poco a poco sobre esto y ¿consideras que fue una revolución o fueron varios movimientos e incluso revoluciones? Fíjate que si lo profundizamos, creo que debe de haber un previo. O sea, porque de la noche a la mañana no te levantas de nada más, ya todos ganamos. La historia tú siempre me la has enseñado, se cuenta desde antes. Si hay un momento, una fecha muy marcada, pero antes tuvo que haber varias revoluciones. Tuvo que haber alguien que quizá nada más fue el pionero para que otros nombres salieran a la luz. Muy interesante lo que dices y luego lo vamos a explorar porque hay gente que piensa en Pascual Orozco, hay gente que piensa en Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, Emiliano Zapata, y ahí es donde de repente nos perdemos porque luego llegan otros personajes y caudillos que no tienen nada que ver con ellos, pensemos en un Carranza, luego en un Calles, Obregón, incluso dicen que la revolución llega hasta Lázaro Cárdenas del Río. Pero bueno, ya veremos un poquito más eso en los próximos minutos. Y por último, Monse, ¿para qué sirvió? Yo me quiero imaginar, o yo aseguro, que la revolución sirve para que cada vez, hoy en día, yo sea libre de escoger a lo que me quiero dedicar, ¿no? No solamente es del siglo XXI y este empoderamiento de la mujer viene de años, inclusive de mujeres que quizá en ese entonces sí hablábamos de un machismo más marcado que no se escuchaba, pero detrás de todos estos grandes personajes tenían siempre a una devita, ¿no? Tenían a alguien también para que pueda votar hoy en día, para que pueda ser libre, para que pueda, pues, decidir si me caso o no me caso, si tengo hijos o no tengo cosas que parecían muy modernas, que en esa época no estaban tan marcadas, pero ha sido el preámbulo de estas revoluciones o de esta revolución, de que México simplemente sea libre, de que no vivamos en esclavitud, de que no dependa de otra cultura. Me quiero imaginar y asegurar que es así. Wow, creo que me sorprendió mucho, me asombra tu respuesta porque me recordaste a un personaje que es producto de la revolución de este territorio, de esta región del país, que es Elvia Carrillo Puerto. Y ella fue de las primeras mujeres que lucharon por los derechos de la mujer. Y ella decía algo muy sencillo, pero al mismo tiempo revolucionario. Las mujeres lo único que queremos es tener los mismos derechos que los hombres. No pedimos absolutamente nada más. Queremos ser tratadas como personas. Y entonces aquí me sorprende porque tú ya incluyes esta visión, ¿no? Sobre lo femenino y sobre la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana, lo cual me parece sumamente interesante. Entonces me parece que como juego ha sido interesante, divertido y nos abre la mente. Al contrario, y mira, yo contigo estaba nerviosa, hasta me enchinas la piel porque eres profesor de los mejores. ¿Qué le voy a decir? Ya reprobé el examen. No, no, bueno. Alejandro, ¿qué es la revolución mexicana? Bueno, voy a ir a esta parte que tú mencionabas. Vamos al origen. Y como acostumbras, pues, y creo que es importante saber por qué.
la Revolución Mexicana se celebra el 20 de noviembre, porque ahí está precisamente el gran antecedente, un personaje muy importante, por muchos historiadores, reconocido porque es como el que marca un parteaguas para empezar a hablar de un movimiento revolucionario que es Francisco I. Madero. Y este famoso lema de sufragio efectivo, no reelección. ¿A qué nos referimos? Tenemos Eso que hoy en día está muy presente, ¿no? Con el Exac presidente pasado, los metieron a más no poder. exactamente. Y creo que está muy en la conciencia de los mexicanos. Se acaba de hacer recientemente una encuesta y la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en que no haya reelección. Que es importante que un político cumpla con un periodo, si es, un sexenio, un trienio, pero no más. Y esto es producto resultado de la revolución, porque Porfirio Díaz llevaba ya 30 años en el poder. Hay una famosa, voy a hablar de algunos materiales importantes para que la gente se ubique y luego se documente y estudie un poquito, solo un poquito, porque creo que la historia también hay que tomarla en pequeñas dosis, bueno, a menos de que seas un especialista o un académico, en pequeñas dosis, y voy a dar diferentes fuentes, incluida esta cinematográfica de las Adelitas. Me recordaste mucho el archivo fotográfico de los hermanos Casasola, y bueno, en esta parte, la entrevista a Krillman fue fundamental, porque ahí nos damos cuenta de que México se había quedado estancado en esta visión decimonónica del siglo XIX, porfiriana, porque, insisto, a Porfirio Díaz hay que verlo en su tiempo, en su contexto, en su espacio. Porfirio es un personaje importante, incluso podría decir trascendente, del siglo XIX, y la gesta revolucionaria, la Revolución Mexicana, ya es un fenómeno de inicios del siglo XX. La Revolución Mexicana es la primera gran revolución en el mundo, incluso antes que la revolución bolchevique o rusa, protagonizada por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Entonces, estamos hablando de un fenómeno inédito en el mundo y una gran transformación. Y entonces, a través de esta entrevista con Krillman, nos damos cuenta de que México necesita un cambio. Y aparece la figura de Madero pidiendo un cambio, una transformación y de que haya elecciones efectivas en nuestro país. ¿Por qué fue la primera? Porque ahorita me puedes a pensar, digo, los mexicanos siempre hemos sido aguerridos y fuimos los primeros, mexicanos y mexicanas, que quede claro. El pueblo mexicano siempre ha querido salir adelante, siempre le ha causado repudio las injusticias, o en realidad es este hartazgo de que ya 30 años y en ningún otro lugar se había dado, entonces fuimos los pioneros por eso. Sí, de algún modo, eh, obviamente, como cualquier otro gran personaje de la historia, Porfirio Díaz está plagado de claroscuros. La claridad de Díaz es que no hay ciudad importante en este país que visites y no haya un monumento, una obra, un mercado, que no aparezca la inscripción: "Este monumento, esta obra, este mercado fue, fue tal día, inaugurada por el presidente Porfirio Díaz". Pero por otro lado, y este es la otra sugerencia o recomendación que vengo a hacer el día de hoy, ambas, por un lado, la entrevista a Krillman, como este libro que voy a recomendar, pues es con personajes que provienen de Estados Unidos, ¿no? En este caso es un libro que se publicó hace muchos años que se llama México Bárbaro, de un Traes aquí lo tengo precisamente en una edición, una colección que todo el mundo conoce, la colección Sepan Cuántos de John Kenneth Turner. Y aquí, ¿de qué habla? Y ahí es donde también la historia se vuelve interesante para nosotros, porque México es un país muy grande. Y entonces lo que trato siempre es de contextualizarlo al contexto de la península de Yucatán, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, que es nuestro territorio. Y de lo que habla aquí John Kenneth Turner es precisamente de lo que ocurre en el sur de México, en Valle Nacional, Oaxaca, pero también en Yucatán, en las haciendas, y todo este contexto que tiene que ver con la guerra de castas. Entonces ahí vemos una gran injusticia, una gran desigualdad, una gran opresión. Recordemos que Porfirio Díaz utilizó el actual territorio de Yucatán y Quintana Roo como su cárcel. Por eso es recordado como el infierno tropical que luego se convirtió en paraíso a partir de la década de los 70 con
el desarrollo de los polos turísticos integradores. Entonces, hay este contraste, ¿no? Un territorio que fue el infierno, porque aquí mandaba Díaz a sus enemigos políticos y aquí también mandó una gran cantidad de personajes pertenecientes a comunidades originarias, sobre todo el pueblo yaqui, eran vendidos como esclavos en la península de Yucatán, y entonces ese es un pendiente de la historia que John Kenneth Turner nos muestra de una manera muy clara y elocuente en esta obra que se titula México Bárbaro. Alejandro, qué interesante es conocer nuestra historia, porque entonces, siglo XXI, que decimos, ¿por qué antes nadie venía para acá? ¿Cómo no se les ocurrió en la ciudad tan joven como era Cancún, Benito Juárez, 55 años y nadie compraba? Pues no, estamos hablando que esta zona, pues era lo más feo, por así decirlo, era donde digo, esta zona que abarca, ¿no? Ya los estados que acabas de mencionar, inclusive me hiciste recordar que hace algunos años estuve ahí en una hacienda, creo que es la hacienda Canán, adelantito de Valladolid, Ajá. nos contaban lo de la guerra de castas. Sí hay en Mérida 2 castillos o 2 construcciones, ¿no? De castillos, y decían pues que ahí estaban los españoles, tenían inclusive por ahí una cárcel, unas celdas, ¿no? Como antes. Entonces como que uno se empieza a imaginar la historia, ¿verdad? Haciendas enormes, las que rentas, vivían del Enequén. Exacto. Entonces también es maravilloso entonces ir construyendo esa historia y por eso pues tenemos desde los apellidos, desde pues, las construcciones, muy española también la parte de Mérida y en algunos puntos todavía muy arraigada la cultura maya. Ujú. Y de repente, cuando más adelante hablaremos de esa guerra de castas que afortunadamente pues, nos ganan los Aquí hay algo muy interesante porque viene mi siguiente recomendación, que es esta herramienta a la que nos hemos referido, que es el cine. Entonces, en la década de los 60, 70, un director llamado Julián Pastor hizo una película protagonizada por Ignacio López Tarso que se llama Casta Divina. Y lo que muestra esta película es precisamente cómo se vivía en esas haciendas, porque el enequén era como el oro textil de aquella época. No existían todavía las fibras sintéticas, entonces se utilizaba una fibra natural, que ahora se está retomando, pero fue un auge, un emporio. Se ganaba muchísimo dinero y se ganaba ese dinero con base en las explotaciones de los campesinos. Recordemos incluso, porque esto me lo llegó a contar mi abuelo es originario de Campeche, y me contaba que en aquella época existía el derecho de pernada. ¿Y qué es esto? Para que veamos lo que es esta desigualdad y este abuso, este maltrato, que los dueños de las haciendas, antes de que la campesina contrayera nupcias, tenía que pasar por la gran casona, por la casona del hacendado, y a eso se le conoce como derecho de pernada. Es decir, que todo, absolutamente todo les pertenecía a los hacendados, incluido el cuerpo de estas campesinas. Qué barbaridad, Ale. Y por algo creo que esta historia o esta victoria pues toma mayor auge, ¿no? Se siente y se goza mejor aunque no hayamos estado ahí presente. ¿Por qué un 20 de noviembre? ¿Qué tiene que ver el 20? Es precisamente por lo que te comentaba de la aparición de la publicación de una obra de Francisco I. Madero, en donde lo que está reclamando es que México necesitaba un cambio. Justo ese día. Ujú, justo ese día, y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de la Revolución Mexicana, porque es la figura, digamos, la figura que impulsa el movimiento. Hay mucha discusión respecto a qué pasó con Francisco y Madero. Él era un conciliador, por ahí también tenía una parte relacionada con la superstición, con la magia, con la Chamanes se puede decir. digamos, más bien como que estas personas que se dedican un poco como a comunicarse con el inframundo, ¿no? O con los otros mundos, y era una persona muy supersticiosa, pero en realidad quizás su gran defecto es que al ser un demócrata era un hombre demasiado confiado. Y uno de los hechos más terribles de la historia de México, al menos del siglo XX, fue la Decena Trágica, porque Francisco I. Madero, ya siendo presidente de México,
confió en uno de sus generales, que fue Victoriano Huerta, que lo terminó traicionando. Y no solo lo traicionó, lo mató a él y a su hermano. En esa famosa decena trágica, esos 10 días que marcaron el cambio en la historia de México, porque esta revolución es traicionada. Va a ser traicionada varias veces, pero el gran momento de la traición es precisamente cuando Victoriano Huerta se convierte en un usurpador, fusila, asesina cruelmente en la Ciudadela al hermano de Madero, que es. Horas antes se acercó a él para decirle, oye, te van a traicionar. Y quien te va a traicionar es Huerta, y Madero se confía demasiado y termina pues siendo asesinado, fusilado igual que su hermano. Qué desgracia. ¿Y qué se escucha de Victoriano Huerta? Pues es con Queda como traicionero del sí, queda sin lugar a dudas como uno de los grandes traidores, uno de los grandes personajes, marcados por la ignominia, ¿no? Y por la traición en la historia de México. Y después de Zapata, ¿quién sigue con este proceso revolucionario? Es importante considerar todo esto porque además de Zapata, yo pienso que el otro gran personaje de la Revolución Mexicana, hablemos de personajes que realmente estaban reivindicando las causas de los campesinos. México era un país rural. Las ciudades todavía como tal no se conformaban y las luchas eran precisamente por el campo, por el agro. Y entonces en el norte surge el centauro que es Francisco Villa, conocido, por su acta de nacimiento como Doroteo Arango, que se convierte en bandolero. Otra vez aparece el tema de las mujeres. Es lo que te iba a decir, como Pancho Villa con sus dos mujeres, ¿no? A la orilla, esto sí es verdad. Pero hay que hacer, sí, no, tuvo más de 23 esposas, pero hay que partir de un hecho que marca la vida de Francisco Villa, y es que su hermana fue mancillada y fue violada, y entonces, como reclamo, Villa a justicia al hombre que mancilla a su hermana, y a partir de ahí es perseguido y se convierte en un bandolero que a salto de mata pues empieza a organizar un movimiento muy importante. Y bueno, y se convierte en uno de los personajes centrales de la Revolución Mexicana. Y en el sur aparece eh, Emiliano Zapata con su lema de tierra y libertad. Y son dos personajes que incluso llegan a la Ciudad de México, toman Palacio Presidencial. Aparece la famosa foto en donde ambos se sientan en la silla presidencial, pero ellos no eran políticos. Me refiero a los políticos que son los que instrumentan las medidas, los que toman el poder, los que desarrollan planes de gobierno. No, ellos estaban luchando por una causa. Y van a terminar siendo también traicionados, ¿no? Asesinados, fusilados, y entonces surgirán otras figuras, pero que serán figuras más de estos políticos, como los que me refería hace un rato. Surgirá un Carranza, al cual le debemos, eso sí, tenemos que reconocer nuestra constitución vigente, que es la Constitución de 1917, y luego, bueno, también aparecerá Obregón, Calles, que son estos personajes que pretenden de algún modo hacer de la revolución una parte del Estado, ¿no? Que luego será incluso el Partido Revolucionario Institucional más adelante. Pero digamos que ya es con más papeleo, ya es de armas. Y se traiciona la revolución porque los grandes ideales tanto de Villa como de Zapata pues quedan atrás. Será hasta el periodo del general Lázaro Cárdenas del Río, por eso presidente tan reconocido, tan estudiado, que se hará de algún modo justicia con el reparto agrario. Pero es ya hasta la década de los 30. Sí, dejaron muchísimos años. ¿Crees que Villa y Zapata, con todo lo que nos acabas de contar, que son los pioneros de que hoy en día tengamos también esta libertad, armas como se hacía antes, lo Alejandro con sudor, sean reconocidos por la historia como merecen? Yo creo que sí se ha hecho mucho estudio. Hay que recordar que mucha de la historia de México se ha hecho primero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y
partiendo, por ejemplo, del libro de México Bárbaro, ahora me estaba recordando de una obra que escribió un autor que se llama John Womack, que habla sobre Emiliano Zapata, ¿no? Y otro gran periodista estadounidense que incluso estuvo con Villa, lo entrevistó, fue John Reed. Que recordemos que John Reed también participó y estuvo presente en la otra gran revolución, que fue la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique. Entonces, siempre estos periodistas, escritores norteamericanos le han tomado el pulso al país. Y esto hasta avanzado el siglo XX, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, la obra de Malcolm Lowry. Es decir, eh, hay que reconocer que la historia es algo que se toma muy en serio en Estados Unidos y que luego retomamos aquí. Por citarte algo, cuando se hacen los primeros estudios de Quintana Roo, es un historiador norteamericano que se llama Edward Clinton, que no tiene nada que ver con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que cuando habla de Quintana Roo, del territorio de Quintana Roo, dice, es un cuadrado vacío, dice, it's an empty square. Es decir, que quienes empiezan y realizan esos grandes estudios, sobre todo en la Universidad de Texas, son historiadores norteamericanos y luego tendremos aquí en México grandes historiadores. Yo siempre recomiendo la historia moderna de México de Daniel Cosío Villegas. Quiero hablar sobre una biblioteca aquí en Cancún donde ustedes pueden encontrar estos ejemplares cuando yo tengo algún rato libre, ya voy de paseo en una universidad donde tú trabajas, que es la Universidad Anáhuac, cuenta con una pequeña biblioteca. Bueno, ahí pregúntenle a la bibliotecaria dónde están los tomos de la historia moderna de México. No está completa, pero todo este periodo de, digamos, desde Benito Juárez, luego la República restaurada y el Porfiriato, creo que tienen prácticamente todos los tomos. Entonces, nada más siéntense un ratito y empiecen a hojear, porque además Daniel Cosío Villegas, aparte de ser un gran historiador, era un gran escritor. Y entonces ahí se pueden pasar horas y horas estudiando fenómenos tan complejos, ¿no? Como el Porfiriato, como la Reforma y parte de la Revolución Mexicana. ¿Qué relación tienen las Américas, la mujer en la Revolución Mexicana? Importantísimo, y qué bueno que lo digas, Monse, porque hay algo que se llama justicia epistémica, que tiene que ver con esta parte. Y bueno, ¿y las mujeres dónde estuvieron? Bueno, hace un rato acabo de hablar de Elba Carrillo Puerto. Quiero también mencionar algo, ya en tiempo de Carranza, estamos en plena Revolución Mexicana, se realiza el primer congreso feminista en México. ¿Y dónde se realiza? En Mérida, Yucatán. Es decir, que también este territorio fue un territorio donde se lanzaron las primeras luces, las primeras luchas, por ejemplo, del movimiento feminista mexicano. Entonces, ahí tenemos una enorme luz con el primer congreso feminista que se realiza en México. Fíjate, Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán, todos unos pioneros. ¿Qué tendríamos entonces que conmemorar este 20 de noviembre? Porque si bien el Día de la Independencia, tú ya sabes que nos encanta salir, el grito, etcétera, etcétera, y a veces se confunden también con la independencia de México, revolución. ¿Qué se conmemora? ¿O qué tendríamos que hacer como mexicanos? Recordar un parte de la historia. Sí, pero siempre creo que México tiene que trabajar mucho en el pensamiento crítico, desde las aulas de primaria. Por eso el proyecto que comparto con la doctora Olimpia Santiago es ese: necesitamos desarrollar el pensamiento crítico, pero no ya cuando te llegan a ti los estudiantes en aulas universitarias en la Anáhuac, sino desde preescolar, yo diría desde el último año de preescolar hasta prepa, desarrollar este pensamiento crítico, que no es otra cosa que buscar evidencias, datos, hechos concretos que corroboren que lo que tú estás diciendo tiene un basamento, tiene un fundamento. O sea, no puedo venir aquí a hablar frente a un micrófono y plantear una serie de ocurrencias y, sobre todo, detectar esas falacias, esos errores históricos, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía hace un rato, cuidado con Porfirio Díaz, porque Porfirio es un personaje poliédrico, muy odiado por muchos, pero también venerado por otros. Un personaje del siglo XIX. Eso me lo enseñó Enrique Krauss. Mucha gente critica a Krauss. Krauss es un hombre que estudió historia. Tiene un doctorado en historia. Y esta parte de lo que se conoce como microhistorias la maneja muy bien. ¿Por qué? Porque su maestro
fue quizá uno de los grandes maestros de la microhistoria, ¿no? Eh, que es González y González, Luis González y González, un historiador michoacano. Entonces, tienes que conocer también la trayectoria de los historiadores para dar tus puntos de vista. Entonces, perdón, pero cuando uno estudia, dice, a ver, de tal autor rescato este, de este otro tal cosa, y formas quizá un Frankenstein, pero es un Frankenstein propio, y además con base en datos, en hechos, en evidencias. La historia se basa en eso. Hay que dedicarse muy seriamente a hacer un trabajo historiográfico, puntual, y entonces, pues, esto es un poquito lo que vamos sacando de un autor esto, de aquel, esto otro, porque no es quién tiene la última palabra, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Internet ustedes pueden encontrar pequeños textos de este historiador que menciono mucho, que trabajó otra vez con Enrique Krause, que es Alejandro Rosas. Es que Krause es de derecho, okey, vente con Rosas. Rosas nos, alerta mucho sobre los mitos. Y vuelvo a la literatura, que también es una herramienta fabulosa de análisis, porque recuerdo que en una obra de Carlos Fuentes, este gran escritor, novelista, cuentista mexicano, hay una pequeña obra que se llama Aura, que es la historia de un historiador que se llama Felipe Montero. Es una historia, misteriosa, fantasmagórica, pero hay un momento en la obra que es clave cuando Felipe Montero se ve en el espejo y a que vea en realidad es a Porfirio Díaz. Entonces ahí está nuestro famoso mexicano Aguas. Porque un gravísimo problema que vemos en la historia, no solo de México, sino del mundo de Latinoamérica, es que te terminas convirtiendo precisamente en lo que rechazabas. Un gran escritor ecuatoriano, Jorge Casa, tenía una frase que siempre, siempre anda rondando mi cabeza cuando hablamos de historia, ¿no? Que es: veneramos lo que odiamos y escondemos lo que amamos. Veneramos lo que odiamos, pues ese ancestro español, es muy común que cuando nosotros tenemos 2 apellidos, el que exaltamos más es el que suena más extranjero, ¿no? Y escondemos lo que amamos, pues la madre, la raíz indígena, estas Adelitas de la que tú hablabas, un país donde las cabezas de familia son mujeres. Este país es protagonizado, y tenemos que reconocerlo, por mujeres. Son las luchadoras, pero no solo en el hogar. En la calle tenemos una presidenta. Y entonces, creo que esta justicia epistémica, por eso me gustó mucho platicar contigo en esta sesión, Monse, recordar, pues, el lugar de las mujeres en la Revolución Mexicana, y hablar sobre Elian Carrillo Puerto, sobre el primer gran congreso feminista en Yucatán, porque forma parte de este reconocimiento, ¿no? Del lugar que ocupan, no por una dádiva. Y no por quedar bien ni porque se de Sí, moda, sino que han marcado esto. mal marcado listo. Y creo que conocer estos temas de tu malo, del experto, por supuesto, nos abre un panorama. Podemos entender más lo que pasaba antes en nuestro país. Podemos dejar de quitarnos estos prejuicios de él era el malvado, ¿no? Lo odiamos, ¿no? No todos son héroes, no todos son víctimas. Hay un cambio en la historia y sentirnos orgullosos del territorio que tenemos porque seguimos marcando historia. ¿No? No solamente la historia ya quedó allá, seguimos haciendo historia para avances, para futuro, o al menos aquí en Cancún, pues dicen que los primeros 100 años, cuando se crea una historia, seguimos siendo pioneros. Sí, seguimos siendo pioneros, y siempre recordar que la historia de México es fascinante. Es una de las razones por las cuales yo he abrazado la historia de México, aunque mi formación, repito, es de filósofo, es porque desde que la estudié por primera vez, me pareció increíble, porque las otras historias que yo había estudiado de otros países latinoamericanos me parecían profundamente aburridas. Pero la historia de México, desde los olmecas hasta Claudia Sheinbaum, me parece sumamente interesante. Bueno, ya hemos revisado otros capítulos de la historia, pero el capítulo de la revolución merece un estudio aparte, porque, como te decía, ¿fue una revolución o fueron varias revoluciones? ¿Qué característica tenía la revolución zapatista, no? Que era muy diferente a la de Carranza, que era una revolución más de corte constitucional legal, que también la necesitábamos, ¿no? ¿Y qué pasó, por ejemplo, con personajes tan Maravillosos, tan icónicos. y tan, metidos en el abismo, en la cloaca de la historia, como Victoriano Huerta, ¿no? Y luego vendrán
un Álvaro Obregón, un Plutarco Elías Calles. Fue el presidente otra vez, Lázaro Cárdenas, el que buscara la manera de exiliarlo del país, porque era el hombre que literalmente quitaba y ponía presidentes, ¿no? Era la figura detrás del poder, que ese también es otro tema muy importante en la historia de México, ¿no? Que haya una persona que detrás del poder sea que mueva los hilos, ¿no? De tinglado. Entonces, creemos muy importante, pues, detenernos, analizar la historia de México y hacerlo con literatura, con historia, con periodismo y con películas. Y entonces, esta película se la súper recomendamos, la de Casta Divina, una película de Julián Pastor protagonizada por López Tarso, que nos muestra ese mundo que tú pudiste palpar en Valladolid de las grandes haciendas henequeneras. Qué maravilla hablar de la historia de México. Alejandro, por supuesto, te agradecemos muchísimo. Síganos, ¿dónde podemos estar en contacto contigo? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, búsquenos en Noema Consultores, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, ahí estamos siempre en algún espacio de la ciudad dialogando, haciendo comunidad o este espacio que nos parece muy valioso para dar luz a las ideas y sobre todo el pensamiento en común. Por eso empezamos la sesión de hoy con un juego, porque también es importante que tú me hayas aportado esa luz, ¿no? Esa luz del pensamiento desde el ser mujer para entender un fenómeno tan complejo como la Revolución Mexicana. Al contrario, te agradezco a ti que hayas estado con nosotros. Ya lo sabe, Alejandro Santos Repeto, coordinador de proyectos de Centro Noema y miembro del Consejo Académico de la Federación Mexicana de Niños, Niñas y Jóvenes, y autor del libro, busque su libro, Apuntes sobre ética cinematográfica. Un placer, gracias. El placer es mío. Gracias, Monse.